Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 29 de octubre del 2023. Y vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 3. Y ya hemos estado viendo parte de este pasaje la semana anterior. Y estamos viendo exactamente lo que es los requisitos de los obispos y de los diáconos. Y es un tema muy importante. Hemos estado diciendo de que estamos estableciendo a través de la palabra de Dios los requisitos. Esos requisitos que muchas veces no se toman en cuenta o que técnicamente se toman en cuenta, pero en la práctica no se llevan al campo, no se llevan, vale la redundancia, a la práctica misma, y luego surgen serios problemas en todo lo que es el trabajo, los ministerios en la iglesia. Así que, como es algo muy delicado, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y dirección, porque en algún momento, si no es ya, nos va a tocar a nosotros establecer algunos hermanos como parte del servicio, como parte del equipo de trabajo en la iglesia. Y tenemos que tener en cuenta estos principios, porque son los que Dios establece. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana una vez más. Y Padre, te pedimos perdón porque reconocemos, Señor, que te fallamos constantemente, pero también pedimos que tu gracia sea, Señor, sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre cada persona que en esta mañana va a recibir tu palabra. Que, Señor, sea recibida con mansedumbre y reverencia, porque es la que puede salvar nuestras almas, dice tu palabra. Puede renovar nuestra mente y nuestros corazones, para que sean alineados con tu perfecta voluntad. Señor, sé tú alumbrando el entendimiento. Padre, que todo velo sea arrancado en el nombre de Jesús. Y que en esta mañana también haya salvación y vida eterna en aquellos que aún no han entregado sus vidas a Cristo. Padre, ayúdanos. Señor, que cada persona sea tocada por el poder y la gracia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Y así que en esta mañana, si tienes una Biblia a la mano, ten siempre disponible un cuaderno de notas, porque Dios va a estar hablando a tu vida y esto tiene que quedar marcado. ¿Para qué? Para que tú apliques estos principios cuando sea el momento adecuado, el momento preciso. Así que vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, la NBI. Quizás tú tienes la Reina Valera o alguna otra versión, pues eso te puede ayudar a ampliar, a entender más lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, porque al final eso es lo que tenemos que aplicar. Pero yo he creído conveniente poder leer este pasaje y predicar este pasaje con este texto de la Nueva Versión Internacional. Y ya lo hemos dicho en el primer mensaje, porque hay una palabra que nos parece muy, muy pertinente. Así que vamos a leerlo y acompáñanos en esta mañana. Dice así: se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?
no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y estábamos viendo que esta palabra diácono, obispo, son palabras que se tomaron del ámbito secular. Antes de que se aplicaran en la iglesia misma, ya se hablaba en el ámbito secular. Esta palabra que se traduce como obispo o episcopos, ¿no? Significa supervisor o líder. Entonces, es algo que se frecuentaba ya en algún ámbito secular y de ahí se toma esa palabra. Ahora, en el contexto actual nuestro, esta palabra ha perdido un poco su esencia. La esencia por la cual el apóstol Pablo mismo está aquí detallando, ¿no? Es que no es como ahora lo estamos viendo. No está tratando de establecer una jerarquía eclesiástica, como lo vemos en otras religiones e inclusive denominaciones cristianas. Entonces, el tener esa aplicación, ese concepto ahora, que se maneja ahora, sería que hay una motivación, ¿no? Un anhelo equivaldría a procurar un trato preferencial en el ministerio cristiano, cuando es todo lo contrario. Es una persona que tiene que estar sumisa, es una persona que tiene que estar sujeta a los principios que Dios establece en su palabra. Por eso que Pablo, con mucha sabiduría y por la guía del Espíritu Santo, empieza a detallar todas estas cosas, porque más que tener una posición de respeto, más bien debe reflejar una posición de servicio, de entrega y sumisión al Señor. Por eso los requisitos, estuvimos detallándolos nosotros de una manera específica, clara, en el transcurso de la prédica de la primera parte. Entonces, que dimos hace una semana. Entonces, en otras versiones, y por eso leía esta versión de la NBI, nos dice justamente así en el versículo 2, así que el obispo debe ser intachable, intachable. No tiene que haber nada que sea excluyente en esta persona. Tiene que ser una persona A1, tiene que ser una persona que no sea perfecta, pero tiene que ir en pos de ello, porque es la persona que va a administrar las cosas de Dios. Y es el mismo principio que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Decíamos de que un sacerdote, un levita que ministraba en el tabernáculo, tenía primeramente que presentarse, él, antes de oficiar a favor del pueblo, tenía que presentar su ofrenda por el pecado, tenía que ser purificado con un ritual exigente, y luego de ello podía ejercer el ministerio.
Y hermanos, vemos también casos en los cuales los mismos hijos de Aarón fueron consumidos por el fuego de Dios, por entrar de manera indigna dentro del tabernáculo a ministrar. Entonces, el Señor también nos demanda, nos dice en su palabra, que no debemos hacer la obra indolentemente. Y eso realmente nos tiene que llamar a la reflexión a cada uno de nosotros. Tenemos que apelar a la gracia, tenemos que apelar a la misericordia de Dios, porque nosotros, hermanos, estamos en la carne y todavía somos proclives a fallar. Somos personas imperfectas, pero tenemos que acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia y socorro oportuno. Y esto, hermanos amados, no quiere decir de que por temor a la represalia, por temor a las consecuencias que pueden traer ese compromiso que todo cristiano debe tener con el Señor, nosotros nos autoexcluyamos, nos hagamos a un costado y no nos comprometamos, porque eso también tiene su contraparte. Mucha gente, hermanos, no quieren comprometerse con el Señor. Dicen, no, yo no quiero, no estoy listo. Y no es porque no estén listos y no quieren realmente comprometerse. Muchas personas dicen, no, cuando yo sirvo al Señor, más pruebas me vienen. Hermanos, ¿prefieres que te vengan pruebas o prefieres pasar la eternidad separado de Dios por desobediente? Porque el Señor nos muestra en su palabra que Él nos ha dado dones, nos ha dado capacidades. Y dice, a cada uno conforme a su capacidad. Nos habla en las parábolas, que son ejemplos donde nos establecen principios del reino, principios que Dios quiere que nosotros apliquemos, ya que estamos dentro de su familia, dentro del ministerio, porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, del reino de las tinieblas, hemos sido trasladados a su reino de la luz, para que anunciemos, dice el apóstol Pedro. Entonces, no podemos nosotros autoexcluirnos y decir, no, yo no, por temor. Acuérdense, aquel hombre que por temor escondió el talento que el Señor le dio y cuando vino, le pidió cuentas, fue echado fuera. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Quizás algunos lleguemos a ser obispos, algunos lleguemos a ser simplemente parte del ministerio de ayudas en una iglesia. Es decir, ejerceremos un ministerio pastoral, un liderazgo de repente que nos va a permitir a nosotros tener influencia sobre un buen grupo de personas, de creyentes dentro de la iglesia, porque alguien tiene que asumirlo. Pero igualmente, el Señor nos dice, el que es fiel en lo poco, yo lo pondré sobre mucho. Es decir, de todas maneras, tú tienes que tener una responsabilidad, por pequeña que sea, porque eres parte del cuerpo de Cristo. No eres un miembro que está apartado, que está mutilado, que está separado del cuerpo. Tienes que estar conectado con el cuerpo de Cristo para poder crecer, como dice Efesios capítulo 4, que por la actividad propia de cada miembro va creciendo. Dios te ha llamado al crecimiento, al desarrollo, al compromiso. Si hay una palabra que más se asemeja o que caracteriza al Evangelio de Cristo, es compromiso. Y tú tienes que comprometerte con el Señor, total y completamente. Porque ahora tu vida ya no te pertenece, le pertenece a Él y tú tienes que obedecer a lo que Él te manda. Por eso dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, dice que esta conducta suya tiene que ser del obispo, tiene que ser decorosa, tiene que ser intachable. Decíamos también de que es una gran responsabilidad para aquellos que han sido llamados a cumplir esta función. A los laicos decíamos que se les puede perdonar algunas faltas, ¿no?, que serían de repente fatales en el ministerio, pero ellos están en un proceso. Sin embargo, estas personas ya llegaron
a un punto en el cual ellos tienen que hacerlo de manera intachable. Y veíamos varias cosas, que tiene que ser marido de una sola mujer, ¿no? Y otros requisitos que estuvimos viendo, ¿no? Marido de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, ¿no? Decíamos que en ese tiempo no había hoteles, no había hostales como ahora los hay para poder alojar a las personas, pero sin embargo, también en la actualidad tiene que haber algún tipo de involucramiento en esta tarea, de hospedarlos, de repente llevarlos a su casa, darles la alimentación, porque están cumpliendo una función para el cuerpo de Cristo. Entonces, decíamos que también tiene que ser moderado, templado, de buen sentido, modesto, ¿no? Es decir, también tiene que tener control de sí mismo. Y claro, eso sucede por la presencia del Espíritu Santo tomando control de cada área de la vida. Y decíamos que también tenía que ser apto para enseñar. Es importante, porque en el contexto judío, la enseñanza no solamente es de palabra, sino también es con hechos. Por eso Santiago va a decir, no os hagáis mucho de vosotros maestros, porque si no, recibiréis mayor condenación. Porque hermanos, en el contexto hebreo, la enseñanza tenía que ver mucho con la actitud, con la transmisión de vida. Jesús enseñaba no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Eso nos dice la Escritura. Y por eso la gente lo seguía, por eso veían algo diferente. Y eso debe ser una evidencia también en nosotros como sus hijos. Debemos reflejar a Cristo. Ahora, eso es un desafío, no es fácil. Serlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es un desafío, pero eso solamente se logra cuando nosotros estamos sujetos, arraigados al Señor. Sin Él nada podemos hacer. Pero también todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es importante la dependencia de Dios. Estos hombres que están en este lugar, que están como supervisores, tienen también que tener esa vida intachable. Tienen que ser personas que están enseñando con su vida en todo momento. Son personas que tienen una gran responsabilidad y por eso tienen que ser intachables. Ahora, también nos dice aquí que deben ser sobrios. Entonces, aquí vamos a ver otras cualidades que se van a manifestar, que nos van a declarar que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Del versículo 6 al 7, ¿no? Dice, del versículo 3 en adelante, dice, no debe ser borracho ni pendenciero. No debe ser borracho ni pendenciero. Bien, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Entonces, dice que no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahora, aquí vemos que hay mención de
cualidades, por decir así, o menciones negativas, pero solamente dos son positivas, por decirlo de alguna manera, pero esto no quita de que las otras no sean importantes. Primeramente, ¿no? Nos hace ver que en la nueva versión internacional que hemos leído, dice, no debe ser borracho o no debe ser dado al vino, ¿no? Ahora, podemos de repente considerar nosotros en este tiempo esta importante mención. Ahora, en este tiempo, por ejemplo, muchos tienen en claro lo que es la abstinencia, ¿no? Ahora, debe ser una consideración máxima en nuestra ética, en nuestra forma de ser. Porque esto, de alguna manera, va a traer algún tipo de limitación, de exclusión para nosotros en este tiempo. Sin embargo, en el siglo I era algo que, de acuerdo al contexto, tenía que interpretarse correctamente. Tiene que interpretarse correctamente porque inclusive Pablo le aconseja también a Timoteo que por causa de su salud no beba tanta agua, sino que tome vino por causa de su estómago. Entonces tenemos que tener en consideración de que en esos tiempos no había la purificación del agua como se da en nuestro tiempo, ¿no? Que el agua se va a una tarjeta, se purifica y luego se distribuye por toda la ciudad. Y cada cierto tiempo, inclusive los recipientes, tanques elevados o qué sé yo, cisternas tienen que ser limpiadas, tienen que ser tratadas. En este tiempo era diferente, entonces era más conveniente muchas veces tomar vino, pero eso podía crear algún tipo de adicción, por decirlo de alguna manera. Y es muy diferente también ahora en este tiempo, porque nosotros tenemos bebidas alcohólicas con determinados porcentajes de alcohol, 5%, 10%, y eso indudablemente pues causa algunos estragos, ¿no? El mismo Pablo va a decir que no nos embriaguemos con vino, sino seamos llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, así como lo hace de repente los efectos del alcohol que nos muda, nos cambia, nos hace comportarnos de una manera diferente. Claro, la presencia del Espíritu Santo nos va a hacer, la llenura del Espíritu Santo nos va a hacer comportarnos, pero a la manera de Dios, ya no nosotros mismos, con nuestra naturaleza, nuestras limitaciones, sino el poder de Dios va a manifestarse y van a suceder cosas extraordinarias, porque el Señor está buscando a alguien que se asocie con Él para poder manifestar su gloria y sus maravillas en medio nuestro. Y un obispo, un siervo de Dios, un ministro de Dios, tiene que evidenciar ese carácter, esa presencia de Dios, esa gracia de Dios. Entonces, es importante que entendamos también que en ese contexto, ¿no? En este contexto, era un riesgo para ellos, dado el tiempo en que se aplicaban estas cosas, ¿no? Y justamente en el contexto pagano que hemos dicho, en el cual tanto Timoteo como Tito, que luego también le escribe a Tito, van a ejercer su ministerio tanto en Éfeso como en Creta, que eran lugares donde la iglesia venía realmente de un contexto pagano, donde era normal, donde habían orgías, donde habían borracheras, en el ámbito también religioso, y no podía eso trasladarse ahora a la nueva vida en Cristo. Por eso tenía que haber un control, tenía que haber dominio propio,
tenía que haber este tipo de limitaciones, porque sabemos, estamos diciéndolo en esta mañana, que en el contexto de ese tiempo era muy común de repente tomar algunas cantidades de estas bebidas que de acuerdo al grado de fermentación podían ser embriagantes, y eso afectaba un poco el testimonio a estos hermanos o personas que estaban ocupando este lugar de importancia dentro del contexto espiritual de la iglesia cristiana. Entonces, por eso era importante. Y dice también no pendenciero, no pendenciero. En este contexto, ¿no? Significa no dado a los golpes, realmente, no dado a la violencia. Entonces, el hombre de Dios debe caracterizarse por el amor cristiano y el dominio propio. Indudablemente que había situaciones en que había fuerte oposición, había de repente ataques. Entonces este hombre tenía que ser sobrio, no tenía que tener ese carácter explosivo, y si lo tenía que tenerlo bajo control, ¿no? Tanto así que, como dice literalmente, el significado de esto es no dado a los golpes, ¿no? No es que me dio la ira santa y entonces le di de alma a una persona por quizás proferir alguna palabra o declarar algo que no era la verdad o no era algo correcto, sino que tenía que tener dominio propio, control. ¿Y cuánto es, hermanos, necesario en este tiempo? Es muy importante tener ese control, porque si humanamente quisiéramos pues de repente tomar la justicia por nuestra propia mano, pero cuán importante es que Dios, el Espíritu Santo, tome control de nuestro temperamento, de nuestro carácter en determinadas situaciones. Entonces, no dado a la violencia. Ojo, y no solamente los golpes, sino también a la violencia verbal. Cómo nosotros declaramos palabras, cómo nosotros contestamos a los que nos agreden, a los que nos dicen algo. Es Jesús, nuestro modelo, nuestra inspiración. Dice que Él no abrió su boca. Aun cuando lo estaban humillando, lo estaban golpeando, Él no pagó mal por mal. Cuán importante es que nosotros dejemos que el Espíritu Santo tome el control absoluto de cada área de nuestra vida. No es fácil, es todo un reto, es un desafío para todos, para mí y para cada uno de nosotros. Es un desafío, es algo que nos tiene que caracterizar hasta el último día de nuestras vidas, porque muchos ojos, muchas vidas están pendientes, hermanos, de lo que nosotros podamos hacer. Y si fallamos en algún momento, tenemos que humillarnos delante de Dios y pedir perdón, como muchas veces también hemos tenido que hacerlo. Reconocer que hemos sido tropiezo, no escudarnos en esa frasecita cliché. No, hermano, no me mires a mí, mira a Cristo, sigue a Él, síguelo a Él. Sí, es verdad, pero también la palabra de Dios nos dice que nuestras ovejas, las personas que están a nuestro cargo, el Señor les exhorta a que imiten nuestra fe, a que tengan en consideración nuestra vida, porque Dios nos ha puesto para ser ejemplo de inspiración y de bendición a otras personas. Así que no podemos escudarnos en esa frase: no, hermano, no me mires a mí, mira a Cristo. No, tú tienes que mirar a Cristo y seguirlo para que la gente pueda seguirte a ti. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y nosotros tenemos que vivir en ese estándar de vida, porque el Evangelio lo requiere.
y más en este tiempo, por muchos puntos más. Miren lo que continúa instruyendo el apóstol Pablo aquí. Dice, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Ni amigo del dinero. En otras palabras, está diciendo aquí también, no codicioso, como dice la Reina Valera, de ganancias deshonestas. Es decir, hermanos, lo justo, una ganancia justa es cuando tú trabajas y se te da un salario como pago, como recompensa, por decir, por ese trabajo efectuado. Eso es lo justo, eso es lo legal, eso es lo digno de que tú recibas. Pero aquí está saliéndose ya de ese margen, que es una ganancia deshonesta. Es algo que te lleva a ti a requerir, a conseguir mayores recursos financieros, pero con cosas que no están dentro de lo legal. Y esto tenemos que tener mucho cuidado con esas motivaciones, porque Pablo le va a decir luego, en esta misma epístola, en el capítulo 6, versículo 10, a Timoteo, ¿no?, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hermanos, eso va a hacer de que nuestra mente, nuestro entendimiento se nuble. Yo he conocido mucha gente que empezó muy bien, pero ahora inclusive salen en canales cristianos pidiendo ofrendas, pidiendo dinero. Sí, nosotros necesitamos de los recursos financieros, porque la obra se sostiene con recursos financieros. Hermanos, estamos aquí en la tierra, donde se consume energía eléctrica, donde los que no tenemos, y si tuviéramos un local propio, aún así tenemos que invertir en agua, en luz, tenemos que invertir en materiales de enseñanza, tenemos que también contratar personas para que ejerzan un servicio profesional dentro de la iglesia, un contador, un administrador, necesitamos gente que se encargue de la limpieza, necesitamos, qué sé yo, también gente que trabaje en el área de comunicaciones, seguridad, vigilancia, etcétera, y que muchas veces no tiene nada que ver con el ministerio en sí, pero se requiere del dinero. También dice que el obrero es digno de su salario, es decir, nosotros somos seres humanos, tenemos también necesidades, tenemos también que pagar alquileres, si no tenemos una casa propia, y aún así la tuviéramos, también tenemos que pagar autoavalúo, qué sé yo, arbitrios, todo, porque estamos aquí en la tierra, hermanos amados, y eso requiere finanzas, y eso es algo que ya el Señor nos demanda también en su palabra, pero no podemos nosotros manipular a la gente, torcer las escrituras para conseguir un fin financiero, por más loable que sea o aparentemente justificable, que es para la obra. Hermanos, Dios no es un Dios de mentira ni de confusión. El único mentiroso aquí es el diablo. Él es el padre de mentira y nosotros no podemos usar esos mismos métodos mentirosos para poder captar fondos, siquiera, o sobre texto, para sostener a la obra. Y está comprobado que muchas veces ese dinero no está destinado para la obra, sino para enriquecerse de forma personal, individual. ¿Cuántos malos testimonios? ¿Cuántas personas han sido vacunadas contra el Evangelio por causa de ese testimonio negativo que luego ha salido a la luz y se han dado cuenta que son personas que lo único que buscaban era enriquecerse a sí mismos? Hermanos, si Dios nos bendice, gloria a Dios.
pero tenemos que ser sabios. Tenemos que tener cordura y no permitir que nuestra motivación sea la avaricia, tener más dinero. Porque indudablemente, como Pablo mismo lo dice, nada tenemos, con nada hemos venido a este mundo y nada nos lo vamos a llevar el día que partamos a la presencia de Dios. Más bien, ahora que está próxima la venida del Señor, debemos invertir más en alcanzar a los perdidos, en hacer campañas, en quizás dar ayuda social, ayudar a tanta gente que tiene necesidad, pero también dándoles el mensaje de salvación. Hermanos, todos los recursos que vengan a nuestras manos tienen que estar canalizados para cumplir con la gran comisión. Dice que la iglesia del libro de los Hechos tenía en común todas las cosas. Todos compartían el pan, todos eran saciados, nadie tenía en común lo suyo propio, sino que lo repartían entre los demás. Es totalmente contrario a lo que vemos. Dice que el dinero, lo que se vendía en las propiedades, eran puestos a los pies de los apóstoles. Me gusta esa frase, porque hermanos, el dinero, al igual como el diablo, tiene que estar bajo nuestros pies. Es decir, nosotros somos los que tienen el dominio y el control sobre el dinero, no el dinero sobre nosotros. El dinero no es nuestro amo, el dinero es nuestro siervo. Nosotros lo usamos para los recursos que Dios nos ha mandado hacer aquí en la tierra. Entonces, por eso me gusta eso, que venga a nuestros pies para que no se nos suba a la cabeza. Y hermanos, ellos lo distribuían. Ellos pusieron personas responsables, personas llenas del Espíritu Santo, personas que eran realmente ungidas por el poder de Dios para poder administrar bien estos recursos que Dios estaba trayendo a la iglesia para también ayudar y extender su reino en esta iglesia naciente, en esta iglesia que se estaba ahora implantando, estaba ahora creciendo. Entonces vemos todo lo contrario ahora, y es lamentable que muchas personas ahora cuestionan inclusive lo que nosotros tenemos que dar, y que la palabra de Dios nos dice que debe de ser así. Entonces, más por causa de estos testimonios negativos, no codicioso de ganancias deshonestas, porque ya Pablo lo va a decir, que esta es la raíz de todos los males. Entonces, es una exhortación importante. ¿Por qué? Porque el obispo en ese tiempo tenía la responsabilidad de administrar, tenía la responsabilidad de cuidar de los fondos económicos de la iglesia. Era como el tesorero de la iglesia, y él tenía que tener mucha sabiduría, mucho discernimiento para poder administrar. Y otra cosa que vemos normalmente, hermanos, nosotros en algunos tipos de gobierno de iglesia, se hace un cuerpo administrativo, un consistorio, y siempre hay, lamentablemente, por lo mismo que no se están aplicando estos principios, como nos dice la palabra, se escogen algunos hermanos de la iglesia, y uno de ellos, más que ser de bendición, se convierte en un miembro de oposición. Muchas veces, hermanos, se limita la función pastoral por un concepto equivocado, o quizás
por un espíritu de desconfianza y oposición que puede haber en alguna persona que no tiene realmente una actitud espiritual, que no tienen claro el propósito de Dios, que lo que el dinero que entra a la administración tiene que ser canalizado para que el reino se establezca. Y hermanos, ¿cuántos pastores han tenido proyectos, planes de expansión, planes de crecimiento para el reino? Y algunos han dicho, no, es demasiado dinero, no se puede invertir todo en eso. Hermanos, Dios requiere gente de fe en la iglesia, gente que le crea a Dios. Dios da y va a dar los recursos para que su iglesia se extienda, para que su iglesia crezca, porque eso es lo que Él ha establecido en la Gran Comisión. Pero yo he visto en mi propia experiencia, porque yo también en algún tiempo he formado parte de la administración, de este cuerpo administrativo, consistorio de la iglesia, y a veces veía a mis hermanos oponerse, uno o dos de ellos. Gracias a Dios que por mayoría se aprobaba, pero ellos salían molestísimos porque pensaban de que eso no debía hacerse tal inversión. Para ellos era un gasto, no una inversión. Y hermanos, eso puede ser de oposición para el desarrollo espiritual que Dios tiene para su iglesia. Porque el hombre de Dios tiene una visión que le ha sido dada por Dios y nosotros tenemos que apoyarlo, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios, porque andamos por fe y no por vista, para que Dios dé los recursos. Muchas veces en el camino, hermanos, gracias a Dios, veíamos que no solamente Dios respaldaba, sino que daba muchos más recursos de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Dios siempre da más abundantemente lo que pensamos y creemos. Así que este es un ejemplo también para nosotros, para no caer en tal extremo de pensar, no, yo soy celoso de Dios. No eres celoso de Dios. De repente eres más desconfiado que celoso de Dios. O no te cae simpático el pastor o el líder que está a cargo. Y entonces ves que la mejor manera de frenarlo es oponiéndote a esos planes y proyectos que de repente él en oración ha recibido de parte de Dios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros no seamos de oposición, sino de bendición. Y el obispo era el que tenía a su cargo la responsabilidad de cuidar estos fondos económicos de la iglesia. Ahora, esto para él sería también una fuente constante de tentación. Hermanos, yo he visto con mucha pena, inclusive pastores, líderes, que tomaban el dinero y robaban. Muchas veces en el balance, muchas veces tuvimos que nosotros disciplinar a una de estas personas por haber sustraído dinero. Se les dio la responsabilidad, pero cayeron en la tentación y tomaron el dinero. Después también, hermanos pastores, sí, tenemos que decirlo así, aquí no venimos a santificar a nadie. Por eso es importante vivir una vida de dependencia del Espíritu Santo. Que cuando se iban de la iglesia, a veces la iglesia no tenía los recursos y eran implacables. No, tienen que pagarme todo completo de mis años de servicio que se han acumulado. Y querían que se les pague de una sola. Cuando la iglesia no estaba en la capacidad de poder hacerlo. Ahí realmente se sacaban la máscara
ahí realmente se veía cuál era la motivación. Porque hermanos, nosotros somos llamados a vivir por fe y no por vista. Sí, el obrero es digno de su salario, pero hay que tener consideración con la iglesia del Señor y no ser implacable. Sí, quizás recibir el pago que por ley a nosotros nos concierne, pero tener paciencia, tener fe, creer que Dios va a suplir y no ejercer una presión que realmente no tiene nada que ver con el carácter de un hombre, de una mujer de Dios. Entonces, es importante porque los laicos o también los obispos pueden ser atrapados por el engaño de las riquezas, como lo va a decir el Señor Jesús también en Mateo capítulo 13, versículo 22. Entonces, y muchas veces, hermanos, he escuchado, si tú eres un hijo de Dios, no puedes andar así. Tú tienes que ser rico, tienes que ser millonario. No es así. Jesús dijo que va a haber gente pobre también. Y va a ser necesario poder ayudarles en un momento. Entonces, no podemos nosotros caer en esa tentación. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, estemos felices, porque es lo básico, lo necesario. Y Dios siempre va a dar abundantemente y sin medida. Entonces, por eso es importante ser mesurado. Ahora, en el versículo 3, aún todavía estamos en el versículo 3, dices que no debe ser amigo del dinero, sino amable y apacible. Ahora, ser amable también, ¿no?, nos lleva a la idea de ser paciente. No se refiere tanto a mantener uno bajo control su temperamento, sino a la capacidad de soportarlo todo ante las presiones. Hermanos, si hay un trabajo donde hay muchas más presiones, es en el ministerio pastoral, es en tener una responsabilidad espiritual en la casa del Señor. Tenemos que tener un espíritu inquebrantable de gentileza y de paciencia cuando venga la oposición. Ahora usted ve en los currículos, dice, ¿no? Ahora en estos currículos últimos que te piden, ¿no? O los requisitos por trabajo, dice, trabajar bajo presión. Entonces quiere decir, tienes que estar dispuesto a que el jefe te haga añicos, te presione, te chanque, ¿no? Y tú tienes que estar ahí, ¿no?, sumiso, soportar, aguantar. Yo creo que esa es una injusticia, pero sin embargo en la práctica, al menos para mí, por muchos años, estar en el ministerio pastoral ha sido un trabajo permanentemente bajo presión. Porque hermanos, tenemos una presión espiritual, tenemos un ataque directo del enemigo sobre nuestras vidas, que apela a nuestra carne, que apela a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios, para que tiremos la toalla. Me faltan dedos para poder contar cuántas veces he querido tirar la toalla, pero por la gracia de Dios seguimos adelante. Hermanos, hay presiones económicas, hay murmuraciones, hay gente que te apuñala, hay gente que te da la espalda, gente con la cual tú has invertido tiempo, has invertido dinero, has volcado todo lo que Dios te ha dado a favor de ellos. Y después, no solamente te dan la espalda, sino que te apuñalan. Hermanos, eso es terrible. Y no una, ni dos, ni tres personas.
muchas, a lo largo de nuestro trayecto. Hermanos, acusaciones infundadas, cosas que no tienen nada que ver con la realidad de nuestras vidas, pero hemos tenido que soportarlo, tomados de la mano del Señor, fortalecidos en Él, esperando que Él nos haga justicia. Y Él nos ha hecho justicia. Porque si algo hemos aprendido a lo largo de estos casi 40 años que ya estamos por cumplir en los caminos del Señor, es que, hermanos, si nosotros nos defendemos, Dios no nos defiende. Pero si tú no te defiendes, Dios te va a defender, porque Él toma tu causa. Por eso, en cierta manera, entiendo lo que dice aquí el apóstol Pablo, cuando dice que no debemos ser pendencieros, o como dice, no dado a los golpes. Sí, hermanos, ¿cuántas veces? Y mi temperamento a veces no ha colaborado con eso. He querido de alguna manera reaccionar al confrontar a algunas personas con la injusticia que muchas veces hacia mi persona y mi familia han venido. Y para confrontar eso, muchas veces he tenido que estar en un previo ayuno para sujetar la carne, para hacer morir el viejo hombre, e ir mansito como una paloma y dejar que Dios hable, salga de mi boca esas palabras que son como martillo y como fuego, que, hermanos, realmente han llegado hasta penetrar a esa persona y tocarlos y hacerles ver que están equivocados, o muchas veces simplemente decirlo, pero no reaccionar violentamente como mi humanidad caída hubiera deseado, hacer justicia por mis propias manos. Entonces, hermanos, cuán importante es ser amable. A veces he tenido que sonreír, ¿no? En medio de las agresiones, sonreírme y decirle Dios te bendiga, ¿no? O simplemente no decir absolutamente nada. Porque después de eso se agarran para acusarte también. Entonces, es tomar control ante las presiones, con gentileza, con paciencia. Por eso que Pablo también va a decir de que ese amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones debe manifestarse en estas instancias. Como dice 1 Corintios 13, versículo 4, es ahí donde el amor es sufrido, es benigno. El amor de Dios empieza a operar en nosotros para poder tener la capacidad de sufrir, de poder absorber esas presiones que muchas veces van a venir de la parte externa y también de parte del enemigo, usando personas, usando, hermanos, gente para dañarnos, para herirnos, para sacarnos de carrera. Pero cuán importante es tener en consideración estos requisitos y verlos, hermanos, en gente que va a ser establecida en la iglesia. Porque cuando nosotros tomamos en cuenta estos requisitos, nos aseguramos de que la iglesia va a funcionar correctamente. Porque los líderes que van a estar sobre las demás personas van a ejercer un ministerio eficiente. Porque Dios es el que controla sus vidas. Dios es el que los ha forjado, los ha capacitado sobrenaturalmente para poder ejercer este ministerio, este trabajo de administrar las cosas santas. Otras cualidades: ser apacible, no avaro. Son repeticiones de lo anterior, pero se dice ¿por qué? Porque Pablo quiere remarcar eso, tenerlo siempre en cuenta. Es algo que, como va a decir el apóstol Pedro también y Pablo, para mí no es
No es en vano que yo les repita constantemente estas cosas, porque para ustedes es seguro, porque somos propensos a olvidar y caer en la tentación. El tiempo siempre nos queda chico para poder, hermanos, remarcar estos principios. Ahora vamos a ver rápidamente del versículo 3 o 4 y 5. Dice, versículo 4, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto es el testimonio interno. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces es fácil, como decía mi abuelita, ser luz de la calle, ¿no? Y oscuridad en la casa. Candil de la calle y oscuridad en la casa. ¿Cuán importante es eso? ¿Por qué muchos hijos de pastores no quieren involucrarse dentro del ministerio pastoral? ¿Por qué están dañados al ver todas estas cosas que suceden inclusive con sus padres, estos ataques, estas opresiones? Ellos no quieren experimentar lo mismo. Pero ¿qué estamos reflejando nosotros? Este carácter, el carácter de estos líderes de los cuales Pablo está diciendo que tiene que haber en ellos, que tiene que reflejar ellos en sus vidas, porque eso viene a ser un ejemplo para nuestros hijos. Cuando vengan los momentos difíciles, no solamente si ejercen un ministerio o llegan a ejercer un ministerio, sino cuando ellos se enfrenten la vida, van a estar capacitados, ejercitados, enseñados para poder también enfrentar sus propias luchas con valentía, con sobriedad, sin manifestar en ellos un temperamento que pueda más adelante traer consecuencias o que haya algún tipo de tacha también en ellos. Ahora, hermanos, es importante que muchas veces también la misma iglesia exige que los hijos de los pastores sean tan santos como si ellos mismos fueran pastores. Por este requerimiento, pero no se debe de tergiversar. Tenemos que ver a cada persona individualmente, porque todos estamos en un proceso. Y esto ejerce mucha presión, a veces sobre los hijos que son pequeños. Un niño es normal. Un niño normal hace travesuras como cualquier otro, comete errores como cualquier otro. Pero cuando lo ven, wow, el hijo del pastor, el hijo de la pastora está haciendo esto. ¿Qué quiere? Que sean momias, que no se muevan, que estén ahí sentados sin hacer travesuras, simplemente porque son hijos de los pastores. No es así. Sí, hay una responsabilidad que nosotros tenemos que moldear, enseñar, ministrar con nuestras propias vidas en las vidas de ellos. Pero ellos son seres también individuales, independientes. Tenemos que trabajar para que ellos también lleguen al conocimiento de la verdad. Pero lo que está diciéndonos aquí estos versículos es que tenemos que cumplir a cabalidad ese ministerio, que tenemos que ser buenos padres. Es un punto de suma importancia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Acá nos está diciendo de que lo importante o un punto clave es que este candidato a cumplir con esta función ministerial debería ser un hombre casado y maduro, es decir, ya que tenga un carácter formado, que la disciplina paternal sea algo que lo caracterice como apto para gobernar dentro de la iglesia.
como dice en la versión popular, debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos. Entonces, ahora, esto es algo complicado, por lo que hemos expuesto anteriormente. No es fácil controlar a un niño, porque está en toda esa efervescencia, en esa formación. Pero sabemos que todo tiene su tiempo. La misma palabra nos lo dice. El niño, el joven, va a ir madurando en la medida que nosotros vamos también impartiendo en ellos la vida de Dios. Entonces, es importante por eso que trabajemos arduamente en eso. Y hermanos, también hay que entender de que si nosotros hemos cumplido a cabalidad con esa responsabilidad, tenemos que entender que también nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones, que ellos van a asumir responsabilidades, que también van a cometer errores. ¿Qué padre puede decir que no ha aconsejado y que cuando ha aconsejado un hijo muchas veces no ha tomado en consideración el consejo que le fue dado en determinada circunstancia, en determinada situación? Yo creo que nadie está exento de una experiencia similar. Es decir, que haya aconsejado y luego el hijo, como dice, le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Acaso nosotros mismos como hijos no hemos cometido el mismo error? Y vayamos mucho más allá. ¿Cuántas veces Dios, hermano, nos ha hablado en su palabra? Nos ha instruido en su palabra. Nos ha advertido y nos sigue advirtiendo en su palabra. Y nosotros omitimos esa enseñanza. Nosotros ignoramos esa exhortación, ese mandato. Y después estamos llorando, estamos lamentándonos, porque lamentablemente lo que uno siembra va a cosechar. Y dice que si siembras para tu carne, segarás corrupción. Pero si siembras para tu espíritu, segarás vida eterna. Por eso, hermanos, Dios nos aconseja, nos dice, y nosotros como padres también aconsejamos y debemos aconsejar de acuerdo a los principios establecidos de la palabra de Dios. Tenemos que impartir vida. El Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. Si tú eres hijo, no es porque Dios o porque tu padre no quiere que experimentes, como a veces el diablo nos quiere meter en la cabeza. No, lo que Dios quiere es que no tengas consecuencias, muchas veces irreversibles, que ya no pueden tener solución, humanamente hablando, y que solamente tienes que dejar que Dios actúe, porque Dios es el único que puede revertir las cosas negativas y convertirlas en positivas. Pero tienes que tomarte de la mano de Dios y continuar así para que eso se pueda cristalizar en cada área de tu vida. Por eso tenemos que atender al consejo de Dios y de un padre que es una persona que es un verdadero siervo, sierva de Dios, que tiene palabra de Dios para tu vida como hijo. Sí, los hijos van a tomar su propia dirección en sus propias vidas. En esos momentos, hermanos, nadie puede obligarlos a hacer o tomar decisiones que ellos no deseen hacer. Ya son mayores de edad, son independientes. Pero la disciplina firme de amor y oración administrada durante los años formativos de nuestros hijos, de seguro constituirá un factor determinante cuando finalmente llegue el momento de que decidan ellos tomar
el rumbo de sus vidas. Entonces, por eso Pablo exhorta a que esto debe ser algo real, que gobiernen bien sus casas. Sí, hermanos, la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que nos está diciendo es que hagamos nuestro trabajo como Dios manda. Tenemos, hermanos, que invertir tiempo en oración por nuestra descendencia, por nuestros hijos, clamar día y noche por ellos, impartirle la palabra, ser ejemplo. Quizás lo más difícil sea ser ejemplo. Y lo digo por mí mismo, pero que Dios nos ayude. Que Dios te ayude, querido hermano, hermana. Quizás tú eres madre soltera. Quizás tu esposo ya no está contigo, partió por alguna razón, el COVID se lo llevó, o qué sé yo, o se fue con otra persona. Y ahora tú tienes que asumir la responsabilidad de ser cabeza. Y eso es algo en lo cual Dios también quiere ayudarte. Porque es importante que tú asumas esa responsabilidad para ayudar a tus hijos, para que ellos sean formados correctamente. Eso sucedió con Timoteo. Su padre era griego y su mamá judía. Y tenía el apoyo de su abuela, Loida. Y miren qué tremendo hombre de Dios logró convertirse en un pastor joven, en un evangelista, en un ganador de almas. Quizás Dios te está llamando a eso también. Así que tú no estás sola. Dios está contigo. El Espíritu Santo está contigo. La sabiduría de Dios está contigo. Tú estás cumpliendo ese buen gobierno en tu hogar. Y quizás Dios luego te dé una responsabilidad para ser una diaconisa en la casa del Señor, una supervisora de otros ministerios. Pero ha sido porque tú has sido fiel en lo poco y Dios te puso sobre mucho. Entonces, por eso es importante lo que Pablo nos dice aquí, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Hermanos, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Entonces, por eso es importante asumir esa responsabilidad. La próxima semana vamos a ver y vamos a continuar con estos requisitos importantes. Los que vienen, versículos 6 y 7, nos hablan de la necesidad de ser personas maduras. Es una palabra en griego que a mí me fascina, teleios. Una persona madura. Es un proceso. Es como el proceso natural de la vida, ¿no? Hay varias palabras griegas que determinan eso. Un paidión, un niño, un pequeño. Un nepios, un niño que está entre la adolescencia. Y luego, más adelante, un teleios, ya una persona madura, cuajada, una persona que tiene dominio, control sobre sus propias emociones, temperamento, toma decisiones sabias, pero nos está hablando de ese proceso de madurez al cual tú y yo tenemos que llegar, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, la valla está alta, pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, tenemos a nuestro ayudador. Vamos a orar y vamos a dejarlo aquí y la próxima semana estaremos continuando. Si nos toca llegar a una parte 3, parte 4, parte 5, eso es lo menos importante. Lo importante es que tú
sepas que este es el propósito, que este es el camino que Dios ha trazado para ti, para mí y para todo creyente verdadero. El crecimiento, el desarrollo de tu vida espiritual para asumir responsabilidades. Y cuán pertinentes en este tiempo, hermanos. Y quiero terminar con esto, porque en el contexto contemporáneo que tenemos, hermanos, muchos están asumiendo responsabilidades en la iglesia y no han tenido en cuenta, ni siquiera los pastores que los han puesto a cargo, han tenido en cuenta estos requisitos. Y por eso vemos la iglesia como está ahora. Algo terrible. En su mayoría, no digo que todos, ni digo que somos perfectos, nosotros tampoco. Pero al menos si tomamos en cuenta estos principios, no vamos a cometer esos errores tan clamorosos que vemos en otros lugares. Iglesias grandes, iglesias llenas de gente. Así que eso no es, hermanos, tampoco una muestra de una iglesia próspera, ni saludable, ni fructífera. Si tú le das a la gente lo que le gusta, no necesariamente porque el local está lleno, quiere decir de que sea una iglesia conforme al corazón de Dios. El Señor viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia que hace su voluntad. Y su voluntad está aquí. No en estrategias y planes humanos que queremos implantar en la iglesia para que venga más gente. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das las pautas para ser una iglesia saludable, una iglesia fructífera, una iglesia sana, que crece sanamente en las cosas que tú has establecido para cada uno de nosotros como tus hijos. Padre, bendice a cada persona en esta mañana. Bendice a cada iglesia, Señor. Sé tú revelándote, sé tú corrigiendo, sé tú limpiando, Señor, a cada hijo tuyo, cada hija tuya, cada iglesia, cada ministerio, Señor. Padre, tú vienes pronto y vienes por una iglesia sin arruga y sin mancha. Vienes por aquellos que realmente, Señor, se han sometido a tu perfecta voluntad y hacen lo que a ti te agrada. Señor, no nos creemos mejores que otros. Perdónanos, Señor, porque también te fallamos. Pero ayúdanos, Señor. Y nos disponemos a ser enseñables. Nos disponemos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, una vez más. Bendice cada hogar, cada familia. Señor, sé tú manifestándote. Sé tú, Padre, obrando. Sé tú supliendo cada necesidad. Sé tú, Señor, aún ministrando sanidad en esta hora, en cada vida. Gracias, Padre. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más por tu tiempo. Gracias por prestar atención. Comparte este mensaje con otras personas que no conocen al Señor, con otros creyentes que quizás se han apartado, para que ellos puedan tener la oportunidad de nuevamente acercarse al Señor. El Señor viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Es necesario ser equipados, ser preparados, ser limpiados para estar en esa condición para cuando Él venga y seamos también tomados y llevados a su presencia. Gracias una vez más. Te recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración. Tú puedes compartirnos tus motivos de oración para estar clamando, intercediendo por ti, por tu familia y también por nuestro país, por Israel y por tantas necesidades. Miércoles 7:30 de la noche por este mismo medio. Y como hoy, todos los domingos, 11 de la mañana, empezamos dando el mensaje de edificación y de salvación.
Que Dios te bendiga y recuerda, el Señor viene pronto. Prepárate. Bendiciones.